se llamaba Leona. No por su fuerza, aunque era ágil y veloz, sino por la luz dorada de su mirada, que ahora brillaba con un miedo que no podía contener. Sus costados se alzaban y caían con rapidez, como si el aire no le alcanzara. Había elegido este lugar a propósito, lejos del rugido de los machos, lejos de las miradas curiosas de la manada, lejos de todo lo que pudiera recordarle que no estaba lista. Porque, quien le había enseñado a ser madre, su propia madre, desapareció una noche, sin aviso, sin despedida. Solo quedó el eco de un aullido ahogado y el vacío que Leona cargaba en el pecho desde entonces. No puedo hacerlo bien, susurró, aunque no había nadie para escucharla. Su voz era un temblor apenas audible entre los crujidos de la tierra. El primer alboroto vino como un milagro diminuto. Un quejido tenue, húmedo, frágil como una hoja recién brotada. Luego otro. Y otro más. 6 pequeñas vidas emergieron al mundo entre jadeos, sangre y lágrimas que no eran de dolor, sino de asombro y terror. Leona los lamió con urgencia, con ternura desesperada, intentando secarlos, calentarlos, hacerlos fuertes. Pero cada lamida la acercaba más al abismo de su propia inseguridad. Mírenlos, son tan pequeños, murmuró, mirando sus ojos cerrados, sus patitas temblorosas, sus cuerpos apenas más grandes que su pata. El viento trajo un olor lejano. Hiena. O tal vez solo su imaginación, hambrienta de peligro. Pero fue suficiente. Su corazón se detuvo un instante. ¿Y si no puede protegerlos, y si los pierde como perdió a su madre, y si su amor no basta? Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con el barro y la sangre. No era que no los amara. Los amaba con una intensidad que la ahogaba. Pero ese amor venía envuelto en un miedo tan grande que le nublaba la mente, le paralizaba las patas, le robaba el aliento. Perdónenme, dijo, y su voz se quebró como una rama seca. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado, como si cada músculo le gritara que no lo hiciera. Miró atrás 1, 2, 3 veces. Los 6 bultitos seguían allí, acurrucados los unos contra los otros, buscando el calor que ella ya no les daba. Uno emitió un leve pihido, un sonido tan pequeño, tan confiado, como si supiera que ella volvería. Pero Leona no podía prometer eso. No ahora. Con un último suspiro que pareció arrancarle el alma, dio media vuelta y se internó en la oscuridad de la sabana. Cada paso le dolía. Cada sombra le recordaba su fracaso. Y en lo alto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves, como si el cielo también llorara por lo que acababa de suceder. Mientras tanto, en la hondonada, 6 corazones latían al unísono, frágiles, confiados, solos. Pero no por mucho tiempo. Porque algo en el viento había cambiado. Algo más fuerte que el miedo. Algo más antiguo que el instinto. Algo que ni siquiera Leona había visto venir. Y a lo lejos, entre las sombras de las acacias, un par de ojos dorados observaba. Ojos de padre. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 108 pm Leona no era como las demás leonas de la manada. Mientras ellas caminaban con la cabeza en alto, seguras de su lugar en el mundo, Leona siempre parecía estar escuchando algo que los demás no oían. Un susurro del pasado, un eco de ausencia que la perseguía como una sombra más oscura que la noche. Desde cachorra, había crecido al margen. No por elección, sino por dolor. Su madre, una leona valiente y dulce, desapareció una madrugada sin dejar rastro. Algunos dijeron que cayó en una trampa de humanos. Otros, que fue desafiada por una hiena solitaria. Pero para Leona, no importaba la causa, solo importaba la ausencia. Ese hueco en su costado donde debería haber estado el calor de su madre, nunca se llenó. ¿Por qué te fuiste?, le preguntaba al viento, cuando era pequeña, acurrucada bajo la luna. No era yo suficiente ahora, adulta, llevaba esa herida como un collar invisible. La manada la respetaba, cazaba bien, corría rápido, protegía a los suyos.
pero en su mirada siempre había una duda, una grieta. Y cuando Quito, el león solitario de crin negra y mirada tranquila, se acercó a ella por primera vez, no fue el fuego lo que los unió, sino el silencio compartido. Tú también cargas algo, ¿verdad?, le había dicho él una noche, mientras caminaban juntos por el río seco. Leona no respondió. Solo bajó la vista. Pero en ese gesto, Quito lo entendió todo. Con el tiempo, su vínculo creció. No con rugidos, sino con presencias. Con miradas que decían más que 1000 palabras. Y cuando supo que llevaba en su vientre los hijos de Quito, el miedo volvió, más fuerte que nunca. No sé si puedo hacer esto, le confesó una tarde, mientras él descansaba a su lado bajo la sombra de un árbol milenario. Quito abrió los ojos lentamente, como si cada gesto suyo pesara siglos. No tienes que hacerlo sola, dijo, con una voz tan suave que apenas rozó el aire. Pero, ¿y si fallo, y si les hago lo mismo que me hicieron a mí? Quito se incorporó y la miró fijamente, sin piedad, pero sin juicio. El amor no es perfección, Leona. Es presencia. Aunque tiemble. Aunque falles. Aunque tengas miedo, si vuelves. Ya es suficiente. Ella quiso creerle. Quiso con todas sus fuerzas. Pero el pasado pesaba como una montaña sobre su pecho. Cada noche, soñaba con sus cachorros perdidos, llamándola en la oscuridad. Y cada mañana, al despertar, sentía el mismo nudo en la garganta. Yo, no tuve a nadie que me enseñara, susurró un día, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo voy a saber amarlos si nunca me mostraron cómo? Quito no respondió con palabras. Solo apoyó su frente contra la de ella, en un gesto tan antiguo como la sabana misma. Y en ese contacto, Leona sintió algo que no había sentido en años. No era seguridad, era compañía. Alguien que no esperaba que fuera perfecta. Solo que estuviera. Pero cuando llegó el momento del parto, y los 6 pequeños cuerpos emergieron al mundo, todo lo que Quito le había dicho se desvaneció como el rocío al sol. Porque el miedo no razona. El miedo actúa. Y el miedo de Leona no era a fallar, era a amar tanto que el dolor de perderlos fuera insoportable. Así que, con el corazón hecho pedazos, hizo lo único que creyó que los protegería. Se alejó. No por desamor. Por un amor tan grande, tan temeroso, que prefirió desaparecer antes que arriesgarse a desmoronarse frente a ellos. Y mientras sus patas la alejaban de la hondonada, cada paso era un adiós. Cada latido, una disculpa. Cada respiración, una promesa rota, antes siquiera de ser hecha. Uno de ellos, el más pequeño, con una mancha blanca en el pecho como una estrella fugaz, emitió un sonido casi inaudible. No era un llanto, no era un quejido. Era una llamada. Suavecita, insistente, cargada de una confianza que solo los recién nacidos poseen, la certeza de que alguien vendrá. Mamá, parecía decir ese píido, aunque no conocía esa palabra aún. Pero mamá ya no estaba. Los 6 se apretujaron instintivamente, buscando calor, buscando olor, buscando latidos. Se movían con torpeza, tropezando con sus propias patitas, girando en círculos diminutos, como si el mundo entero fuera solo ese nido de hierba seca y tierra húmeda. Y en medio de su danza ciega, uno a uno fueron encontrándose. 2 se acurrucaron juntos. Otros 3 formaron un triángulo tibio. Y el sexto, el de la estrellita en el pecho, se quedó un poco apartado, gimiendo con más insistencia, como si ya supiera que algo estaba mal. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y ámbar. Las sombras se retiraban, tímidas. Y en ese momento, cuando el mundo entero parecía despertar, los 6 cachorros estaban solos. Pero no desprotegidos. Porque en lo alto de la colina, entre las acacias que se mecían con la brisa, Quito seguía allí. No se había movido desde que vio a Leona alejarse. Su cuerpo era una estatua de músculo y paciencia, pero sus ojos temblaban. Había oído los primeros quejidos. Había sentido el silencio que siguió. Y ahora, escuchaba ese débil lamento que no cesaba. ¿Qué hiciste, Leona?, murmuró, no con ira, sino con un dolor tan profundo que le dolieron las garras. Dio un paso. Luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado,
como si temiera que el suelo se quebrara bajo su peso. Se acercó a la hondonada con el corazón en la garganta. Y entonces los vio. 6 bultitos diminutos. 6 corazones latiendo contra la inmensidad del mundo. 6 vidas que no pidieron nacer, pero que ya dependían de alguien. Uno de ellos lo olió antes de verlo. Alzó la cabeza, moviendo el hocico en el aire, y lanzó un gemido más fuerte, como si reconociera en su olor algo familiar, algo de casa. Quito se detuvo a pocos pasos. Su instinto le decía que retrocediera. Los leones machos no cuidan crías. No así. No de esta manera. La naturaleza tenía reglas, y él las había seguido toda su vida. Pero entonces el más pequeño, el de la estrellita, cayó de costado, exhausto, y lanzó un último lamento tan débil que casi no llegó al viento. Y en ese instante, algo en Quito se quebró. No fue pensamiento. No fue razón. Fue puro impulso del alma. Con una delicadeza que nadie creería posible en un cuerpo tan grande, bajó la cabeza y, con la punta del hocico, empujó suavemente al cachorro caído hasta reunirlo con los demás. Luego, con movimientos lentos, casi ceremoniales, se tendió en el suelo, rodeándolos con su cuerpo, cubriéndolos con el calor de su vientre, con la sombra de su crin. «Están solos», susurró, con la voz ronca. Pero no por mucho tiempo. Uno de los cachorros, el más curioso, gateó hasta su pata delantera y apoyó su cabecita contra ella. Quito contuvo el aliento. No se movió. Solo cerró los ojos y dejó que una lágrima, una sola, silenciosa, rodara por su mejilla y se perdiera en la tierra. En ese momento, no era el león fuerte. No era el guardián del territorio. Era solo, padre. Y aunque el mundo no lo entendiera, aunque la manada murmurara, aunque sus patas la llevaron sin rumbo, guiadas por un instinto más antiguo que el miedo, el de esconderse de sí misma. Se detuvo junto a un tronco caído, cubierto de musgo, y se dejó caer. Allí, con el lomo apoyado contra la corteza fría, cerró los ojos, y los sonidos del nacimiento volvieron a ella. Los jadeos. Los primeros chillidos. El silencio que siguió a su partida. «¿Qué he hecho?», susurró, y esta vez la voz se le quebró del todo. No era la primera vez que el abandono la visitaba. Pero ahora era ella quien lo causaba. Y eso dolía más que cualquier pérdida. Porque esta vez, no era víctima del destino. Era autora de su propio dolor, y del de otros. Un viento cálido rozó su oreja, trayendo consigo un olor lejano. El olor de la hondonada. El olor de sus crías. El olor de su culpa. «No puedo volver», murmuró, clavando las garras en la tierra. «No merezco estar allí». Pero entonces, entre los susurros del viento, creyó escuchar algo. Un sonido. Muy leve. Casi imperceptible. ¿Era su imaginación, o era, uno de ellos llamándola? Se incorporó de golpe, el corazón martilleándole las costillas. «No, no puede ser. Ya no están conmigo. Ya no me necesitan». Pero el sonido persistía. No era un llanto. Era un silencio que gritaba. Y en medio de ese silencio, una imagen la atormentaba, el más pequeño, el de la manchita blanca en el pecho, girando en círculos sin encontrarla. Llamándola con ojos que aún no podían ver. «Basta», rugió, y su voz se perdió en la inmensidad de la sabana, sin eco, sin respuesta. Se levantó y comenzó a caminar de nuevo, esta vez más rápido. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse quieta. El remordimiento era un animal hambriento que la perseguía, mordiéndole los talones, devorándole el alma. Horas pasaron. El sol bajó. Las sombras se alargaron. Y Leona, exhausta, se detuvo junto a un pequeño arroyo. Se miró en el agua. Su reflejo estaba demacrado, los ojos hundidos, el pelaje sin brillo. Ya no era la leona dorada de antes. Era una sombra de sí misma. «¿Quién soy si no puedo ser madre?», preguntó al agua, como si esperara una respuesta. El río no respondió. Solo fluyó, indiferente, como si supiera que las madres no se hacen, se eligen. Una y otra vez.
incluso cuando fallan. En ese momento, un movimiento en la orilla opuesta la alertó. Alzó la cabeza. Era una liebre. Inocente. Viva. Y al verla, algo en Leona se estremeció. Ella corre sin saber si sobrevivirá, pensó. Solo corre, porque tiene que hacerlo. Y ella, ¿por qué corría? Para huir o para encontrar algo. Se levantó lentamente. Esta vez, no caminó al azar. Dio media vuelta. Y con paso firme, aunque tembloroso, comenzó a regresar. No sabía si la perdonarían. No sabía si sus crías aún estaban allí. No sabía si Quito la miraría con odio o con compasión. Pero algo en su interior había cambiado. No era el miedo el que la movía ahora. Era el amor. Un amor imperfecto, roto, tembloroso, pero real. Y mientras avanzaba, el viento cambió de dirección. Ya no traía el olor de la culpa. Traía el olor de la esperanza. Lejano. Débil. Pero presente. Como un latido en la distancia. Como 6 corazones que aún esperaban. Y Leona, por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza. Siguió caminando. Hacia ellos. Hacia sí misma. Se había acostumbrado al peso cálido sobre su vientre, al roce tierno de las patitas diminutas contra su pelaje, al suave ronroneo que surgía cuando uno de ellos se acomodaba contra su pata. Había aprendido a contener su respiración cuando el más pequeño se dormía, como si el sonido de su propio aliento pudiera despertarlo y hacerlo llorar. Y sin embargo, ¿dónde estás, Leona?, murmuró al viento, con la voz tan baja que ni los cachorros la oyeron. No la odiaba. No la juzgaba. Solo la extrañaba. Extrañaba su presencia, su olor, su forma de lamer con suavidad la frente de los recién nacidos. Extrañaba su mirada, incluso cuando estaba llena de dudas. Porque era su mirada. Era ella. Y sus crías, necesitaban a su madre. No solo a un cuerpo que los mantuviera calientes, sino a la voz que los reconfortara, al latido que los hiciera sentir en casa. Él podía darle su cuerpo, su calor, su coraje, pero no su olor de madre. Uno de los cachorros se removió en sueños y emitió un leve quejido. Quito bajó el hocico y lo tocó con la punta, apenas un roce, como si temiera romperlo. Estoy aquí, susurró, aunque sabía que el pequeño no lo entendía aún. Pero lo sentiría. Eso era lo que importaba. El sol ya se alzaba en su esplendor, derramando oro sobre la sabana. El calor comenzaba a apretar, y Quito supo que pronto necesitaría agua y protección. No podía quedarse allí indefinidamente. Las sombras del mediodía no bastarían. Se levantó con infinita lentitud, uno a uno recolocando a los cachorros con el hocico, asegurándose de que ninguno quedara atrás. Luego, con el más pequeño, el de la estrellita en el pecho, cuidadosamente sostenido entre sus mandíbulas, comenzó a caminar. No hacia la manada. Aún no. Hacia el pozo viejo. El lugar donde, años atrás, Nia, la leona anciana, la que había criado a tantos huérfanos, solía descansar en las épocas secas. Ella sabría qué hacer. Ella no preguntaría por qué un león macho cargaba crías. Solo actuaría. Cada paso era una plegaria silenciosa. Cada mirada al horizonte, una esperanza. Y entonces. Lo olió. Antes de verla. Antes de oírla. El aroma de Leona. Fresco. Familiar. Lleno de miedo, y de arrepentimiento. Se detuvo en seco. Los cachorros, a sus patas, continuaban ajenos. Pero él sintió que el mundo se detenía. Allí, entre las altas hierbas, a pocos metros, estaba ella. Delgada. Temblorosa. Los ojos húmedos, clavados en los cuerpos que él protegía. No se acercó. No habló. Solo lo miró, como quien mira a un milagro que no merece. Quito la observó largo rato. No con dureza. No con reproche. Con una ternura tan profunda que dolía. ¿Viniste a llevártelos?, preguntó al fin, su voz ronca por el cansancio y la emoción. Leona tragó saliva.
Sus patas temblaban. No, susurró. Vine a ver si aún me necesitan. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan más que 1000 palabras. Entonces, el cachorro de la estrellita en el pecho se movió. Se giró hacia el olor de Leona, y emitió un suave gemido. No de hambre. De reconocimiento. Leona contuvo el aliento. Una lágrima cayó. Me recuerda, dijo, con la voz quebrada. Aún me recuerda. Quito bajó la cabeza lentamente, dejando que el pequeño se deslizara al suelo. Luego, con un gesto apenas perceptible, dio un paso atrás. No para entregarlos. Para darle espacio. Porque el verdadero amor no es posesión. Es dar lugar. Y en ese instante, entre el viento cálido y los latidos de 6 corazones, 2 almas rotas se miraron. Quito permanecía quieto, observando. No intervenía. No empujaba. No juzgaba. Solo estaba allí, como una montaña en la distancia, firme, silenciosa, lista para sostener lo que se derrumbara. Y entonces, el cachorro llegó. Sus patitas débiles se hundían en la tierra suave. Levantó el hocico, ciego aún, pero seguro. Y cuando su nariz tocó la pata delantera de Leona, emitió un sonido tan tierno, tan lleno de confianza, que a la leona se le doblaron las rodillas. No, no merezco esto, susurró, la voz temblando como hoja en tormenta. Pero el pequeño no pareció escucharla. Se acurrucó contra su pata, buscando el calor que había extrañado desde el primer aliento. Y entonces, uno a uno, los otros 5 comenzaron a moverse también. No hacia Quito, sino hacia ese nuevo latido que había regresado. Hacia el olor que llevaban en la sangre. Leona miró a Quito, los ojos llenos de lágrimas, de vergüenza, de un amor que no sabía cómo expresar. ¿Por qué no te los llevaste lejos de mí?, preguntó, con la voz rota. Después de lo que hice. Quito dio un paso lento, su mirada suave pero firme. Porque ellos nunca dejaron de llamarte, dijo. Incluso cuando tú te fuiste, seguían buscándote en el viento. Leona bajó la cabeza, y una lágrima cayó sobre el pelaje del cachorro que descansaba a sus pies. Él se movió, como si sintiera su dolor, y apretó su cuerpecito aún más contra ella. Tengo tanto miedo, Quito, confesó. Miedo de que vuelva a fallar. Miedo de que los ame demasiado para poder protegerlos. Miedo de que mi amor no sea suficiente. Quito se acercó lo suficiente para que sus frentes casi se tocaran, como lo habían hecho tantas veces antes. El amor no se mide por la ausencia de miedo, dijo en voz baja. Se mide por la decisión de quedarse, aunque tiembles. Y tú, estás aquí. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Leona cerró los ojos. El peso de su culpa no desapareció, pero por primera vez, no la aplastaba. Se sentía distinto. Más ligero. Como si el simple hecho de estar allí, arrodillada en el polvo, dejándose tocar por esas vidas frágiles, ya fuera un comienzo. Uno de los cachorros, el segundo más grande, se arrastró hasta Quito y apoyó su cabecita en su pata. El león no se movió. Solo bajó el hocico y lo rozó con ternura. No tienes que hacer esto sola, dijo Quito, mirando a Leona. Nunca tuviste que hacerlo. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había solo dolor. Había gratitud. Y una chispa de esperanza. Pero, ¿y la manada? ¿Qué dirán un león cuidando crías, una madre que los abandonó? Que digan lo que quieran, respondió Quito, con una calma que parecía tallada en piedra. Nosotros sabemos la verdad. Y ellos, miró a los 6 cachorros, ahora repartidos entre ambos, también la saben. En ese momento, un viento cálido recorrió la sabana, levantando suaves remolinos de polvo dorado. Los cachorros se movieron, inquietos, pero ninguno lloró. Estaban entre los 2 latidos que los habían traído al mundo. Entre el miedo y el coraje. Entre el abandono y el regreso. Leona extendió el cuerpo lentamente, acostándose sobre el costado, abriendo espacio. Uno a uno, los cachorros se acercaron, buscando el calor que solo una madre puede dar. Incluso el más pequeño,
el de la estrellita, se giró hacia ella y comenzó a mamar instintivamente, aunque no hubiera leche aún. Y Leona no apartó la mirada. No huyó. No se paralizó. Solo lo sostuvo con la pata delantera, con una ternura tan intensa que le dolía el pecho. Te prometo, susurró, más para sí misma que para los demás. No volveré a irme. Quito se tendió a pocos pasos, vigilante, presente. No necesitaba palabras. Su sola presencia era un juramento. Y mientras el sol descendía en el cielo, tiñendo el mundo de ámbar y sombra, algo nuevo nacía allí, en medio de la hierba. No era solo una familia, era una segunda oportunidad. Pero el peligro aún acechaba. Porque en la distancia, más allá de las acacias, un par de ojos amarillos observaba. Una hiena solitaria. Leona también lo notó. Alzó la cabeza con lentitud, los ojos entrecerrados, el instinto maternal despertando como una llama bajo la ceniza. ¿Lo sientes?, susurró, sin apartar la mirada del horizonte. Quito no respondió. No hacía falta. Ambos sabían. La hiena estaba cerca. Y no venía de paso. Venía con intención. Los cachorros, ajenos al peligro, seguían acurrucados, algunos dormitando ya, otros jugando con las patas delanteras de Leona, buscando ese consuelo que solo el contacto les daba. El más pequeño, el de la estrellita, se había quedado dormido con la cabecita apoyada en el pecho de su madre. Quito se levantó despacio, sin hacer ruido, sin asustarlos. Se colocó entre ellos y la dirección del peligro. No rugió. No mostró los colmillos. Solo se quedó allí, erguido, con la crin alzada, los ojos fijos en la línea de árboles donde la sombra se movía. Quédate con ellos, dijo Quito en voz baja, sin mirar a Leona. No te muevas. No pienso dejarte solo, respondió ella, con un fuego nuevo en la voz. Son mis hijos. Y esta vez, no huiré. Quito la miró por un instante. Y en ese breve cruce de miradas, no hubo dudas. Solo entendimiento. Eran dos almas que habían caído, y ahora se levantaban juntas. La hiena apareció. No era grande, pero era astuta. Los huesos marcaban su cuerpo, señal de día sin cazar. Sus ojos, amarillos y fríos, se clavaron en los cachorros. Su boca se abrió en una sonrisa torcida, mostrando dientes manchados y afilados. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo, con una voz áspera y burlona. El león cuidando pollitos, y la madre que los abandonó, jugando a ser santa. Leona sintió que la sangre se le helaba. Pero no bajó la mirada. Vete, dijo, con una firmeza que ni ella misma reconocía. No tocarás a mis hijos. La hiena soltó una risa seca, casi humana. Tus hijos, después de dejarlos solos, temblando, sin leche, sin calor. No, Leona, tú renunciaste al derecho de llamarlos tuyos. Quito dio un paso al frente. Eso no es asunto tuyo, dijo, su voz baja, controlada, pero con un peso que hizo temblar el suelo. Aquí no hay comida para ti. Vete. Ahora. La hiena se detuvo a unos metros, oliendo el aire, evaluando. Sabía que un león macho era peligroso, pero también sabía que Quito no podía atacar sin arriesgar a los cachorros. Y esa era su ventaja. Solo quiero al más pequeño, dijo, señalando con la nariz al cachorro de la estrellita. El más débil. Nadie lo echará de menos. Leona sintió como si le arrancaran el corazón. No. Rugió, y esta vez su voz no tembló. No tocarás a ninguno. Se puso de pie de un salto, colocándose junto a Quito, sus cuerpos formando una barrera entre la hiena y sus crías. Los cachorros, alarmados por el tono de sus voces, se agruparon instintivamente, emitiendo gemidos de miedo. La hiena frunció el hocico. Patético, escupió. Dos adultos protegiendo a 6 bocas inútiles. ¿Creen que el mundo se detiene por el amor? Quito no respondió con palabras. Solo avanzó un paso más. Lento. Deliberado. Su postura no era de ataque, era de presencia. De territorio sagrado. Y algo en su mirada hizo que la hiena dudara.
porque no era el instinto asesino lo que veía en los ojos de Quito. Era algo más raro. Más antiguo. Era amor con garras. La hiena retrocedió un paso. Luego otro. No por miedo a morir, sino por miedo a enfrentar algo que no entendía. Esto no ha terminado, murmuró, antes de girar y perderse entre las sombras de la sabana. El silencio que siguió fue denso, cargado de alivio y advertencia. Leona temblaba, pero no de miedo. De furia. De determinación. No volverá, dijo Quito. Pero otras vendrán. Y nosotros, no estaremos solos la próxima vez. Leona miró a sus cachorros, que ahora se acercaban a sus patas, buscando refugio. Se tendió de nuevo, los atrajo con suavidad, los cubrió con su cuerpo. Ya no, dijo, acariciando con el hocico la cabecita del más pequeño. Nunca más. Y en ese momento, bajo el cielo que empezaba a teñirse de púrpura, Quito se acostó junto a ellos. No como guardián. No como héroe. Como padre. Como familia. Quito sentía el cansancio en cada músculo, en cada hueso. Había estado en pie desde el amanecer, vigilando, moviendo a los pequeños, protegiéndolos del sol, del viento, de los depredadores. Pero lo que más le quemaba no era el cuerpo, era el hambre. No puedo cazar, murmuró, casi para sí mismo. No puedo dejarlos solos ni un instante. Leona lo oyó. Abrió los ojos, lentamente, y lo miró. Había algo nuevo en su mirada, no solo culpa, sino determinación. Yo iré, dijo, incorporándose con cuidado para no despertar a los cachorros. Quito negó con la cabeza. Estás débil. No has comido desde el parto. Y si te vas, ¿quién los cuidará si vuelve la hiena, o algo peor? Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Leona, la voz temblando. No aguantarán mucho sin leche. Ya los vi, buscan, lloran, se desesperan. Y yo, no tengo nada que darles. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era solo por el hambre de sus crías. Era por la impotencia. Por sentirse inútil, incluso ahora que había vuelto. Quito se acercó y apoyó su frente contra la de ella, como solía hacer cuando el mundo se volvía demasiado pesado. No estás sola, dijo. Y ellos no necesitan solo leche. Necesitan tu voz. Tu olor. Tu presencia. Eso ya los mantiene vivos. Pero ambos sabían que no bastaba. Los cachorros se debilitaban. Uno de ellos, el más pequeño, apenas se movía ya. Solo se aferraba al pelaje de Leona con las patitas temblorosas, como si supiera que cada segundo contaba. Tenemos que llevarlos a Nia, dijo Quito, con voz firme. Ella tiene crías mayores. Tal vez acepte amamantarlos. Y si no lo hace, susurró Leona. Y si los rechaza, entonces buscamos otro camino, respondió Quito. Pero no podemos quedarnos aquí. No sin ayuda. Leona miró a sus hijos, uno por uno. Cada uno era un latido en su pecho, una promesa que aún no cumplía. No podía fallarles otra vez. Está bien, asintió. Vamos. Con infinita delicadeza, Quito tomó al más pequeño entre sus mandíbulas, como si sostuviera una flor de cristal. Leona reunió a los otros 5 con el hocico, empujándolos suavemente, animándolos a caminar. Apenas tenían fuerzas, pero se movían. Porque sus padres estaban allí. Porque algo en su instinto les decía que debían seguir. La caminata fue lenta. Agotadora. Cada metro era una batalla contra el cansancio, el miedo y el tiempo que se les escapaba entre las patas. A mitad del camino, el cachorro de la estrellita dejó de moverse. No. Gritó Leona, cayendo de rodillas junto a él. Despierta. Por favor. Quito lo olió. Aún respiraba. Pero su cuerpo estaba frío. Vamos, pequeño, susurró Quito, frotándolo suavemente con el hocico. No es tu momento. Aún no, y entonces, como si los hubiera oído, el cachorro abrió los ojos por primera vez. No del todo. Solo una rendija. Pero fue suficiente.
Y en esa rendija, Leona vio su propio reflejo. «Sigue conmigo», le dijo, con la voz rota por la emoción. «Solo un poco más». Quito miró al horizonte. La luna ya iluminaba el camino hacia el pozo viejo. Y en lo alto, una lechuza ululó, como si anunciara que la ayuda estaba cerca. Pero también, que el peligro aún no había pasado. Porque entre los arbustos, otra sombra se movía. Un leopardo, susurró, sin mover los labios apenas. Leona lo sintió al instante. No era solo miedo. Era reconocimiento. Había visto antes sus huellas cerca del río. Siempre solo. Siempre hambriento. Y ahora, los había encontrado. «Corre», dijo Quito, bajando al cachorro de la estrellita con cuidado al suelo y empujándolo suavemente hacia Leona. «Llévalos al pozo. Yo los detengo». «No». Leona se negó con furia. «No volveré a dejarte solo. No otra vez». Quito la miró, y en sus ojos no había ira, sino una tristeza antigua. «No es por ti. Es por ellos. Si los dos nos quedamos, todos moriremos». Antes de que Leona pudiera responder, una sombra se deslizó entre las ramas bajas de una acacia. Los ojos del leopardo brillaron como brasas en la oscuridad. No rugió. No amenazó. Solo observó. Calculando. Esperando el momento. Los cachorros, sintiendo el peligro, se agruparon alrededor de Leona, temblando. El más pequeño emitió un gemido tan débil que casi no se oyó. «Vamos», dijo Quito, empujando a Leona con el hocico. «Ahora». Leona dudó un instante. Suficiente para que el leopardo diera un paso al descubierto. Era enorme. Su pelaje moteado se fundía con la noche, pero sus ojos eran puros instinto asesino. «Corre», rugió Quito, esta vez con una voz que sacudió las hojas. Y Leona corrió. No por cobardía. Por amor. Agachada, con los 5 cachorros apretados contra su vientre y el más pequeño sostenido con la boca, avanzó con todas sus fuerzas hacia el pozo viejo. Cada paso era una oración. Cada latido, un grito silencioso: «Por favor, que esté despierta. Por favor, que nos ayude». Detrás de ella, el sonido de ramas quebrándose. Un gruñido grave. Un rugido contenido. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, el dolor la detendría. Porque Quito no tenía la intención de matar. Solo de ganar tiempo. Y el tiempo, era lo único que sus cachorros no tenían. El pozo apareció al fin, una sombra redonda entre las rocas. Y allí, recostada contra una raíz antigua, estaba Nia. La leona anciana alzó la cabeza. Sus ojos, velados por los años, se abrieron como si ya esperara este momento. «Los oí venir», dijo, su voz ronca pero serena. Venían con el viento del miedo. Leona dejó caer a los cachorros a sus patas, jadeando, temblando. «Ayúdanos», suplicó. «Por favor, no tienen leche. Están muriendo». Nia miró a los pequeños con una ternura que solo el tiempo puede forjar. Luego olió el aire. Y Quito, donde está Leona, no respondió. Solo miró hacia el camino por donde había venido. Donde los sonidos de la lucha habían cesado. El silencio era peor que cualquier rugido. Nia se levantó con esfuerzo, pero con dignidad. Se acercó a los cachorros y los olió uno por uno. Luego, sin decir una palabra, se tendió en el suelo y los llamó con un suave ronroneo. Uno a uno, los cachorros se arrastraron hacia ella. Incluso el más débil, el de la estrellita, se movió con una fuerza que no debería tener. Y cuando el primero comenzó a mamar, Leona rompió en llanto. No de alivio. De esperanza. Pero su mirada seguía fija en el horizonte oscuro. Porque Quito. Pero Leona no podía descansar. Estaba de pie junto al borde del pozo, con las orejas tiesas, los ojos clavados en el sendero por donde Quito debía regresar. Cada hoja que crujía, cada pájaro que alzaba el vuelo, hacía que su corazón se detuviera un instante. «¿Crees que sobrevivió?»,
preguntó sin mirar a Nia, su voz apenas un hilo. La leona anciana no respondió de inmediato. Solo observó a Leona con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. Los que aman de verdad, no mueren fácilmente, dijo al fin, acariciando con el hocico a uno de los cachorros dormidos. Porque el amor les da fuerzas que ni ellos mismos conocen. Leona cerró los ojos. Las lágrimas volvieron, silenciosas, calientes. Lo dejé solo, otra vez. No, corrigió Nia con suavidad. Esta vez no lo abandonaste. Esta vez corriste, para salvarlos. Hay una diferencia, pequeña. Y es más grande de lo que crees. Leona se volvió por fin y miró a la anciana. ¿Por qué nos ayudas? Ni siquiera los conoces. Nia soltó un leve ronroneo, casi una risa. Conozco el miedo que llevas. Lo vi en mis propios ojos hace muchos años. Yo también dudé. Yo también huí. Pero el destino me devolvió lo que creía haber perdido, y me enseñó que el amor no es perfecto. Es persistente. En ese momento, uno de los cachorros se removió y emitió un suave quejido. Nia lo acercó con cuidado y lo cubrió con su pata. Él no te juzga, continuó, mirando a Leona. Ni los demás. Solo te necesitan. Y eso, es el mayor regalo que una madre puede recibir. Leona se acercó lentamente y se tendió junto a sus crías. Apoyó la cabeza sobre las patas delanteras y los olió uno por uno. Su olor ya no era solo de leche ajena. Era de vida. De futuro. Pero su corazón seguía en el sendero. Y si no vuelve, susurró, como si temiera que las palabras hicieran realidad su peor miedo. Nia guardó silencio un largo rato. Luego, con una voz que parecía venir de la tierra misma, dijo, entonces tú serás fuerte por los dos. Porque eso es lo que hacen las madres. Y los padres. Y los que aman. Justo entonces, un movimiento en el horizonte. Una sombra. Leona se levantó de un salto, el corazón en la garganta. Era él. Quito. Cojeaba. Su pelaje estaba desgreñado, manchado de sangre seca y barro. Una herida marcaba su flanco derecho, pero sus ojos brillaban con la misma determinación de siempre. Quito. Gritó Leona, corriendo hacia él. Él se detuvo, exhausto, y la miró. No dijo nada. Solo dejó que ella se acercara, que oliera su herida, que apoyara la frente contra la suya. Los cachorros, murmuró. Están bien, dijo Leona, con la voz llena de lágrimas. Nia los cuidó. Están fuertes. Quito cerró los ojos un instante. Como si esa sola noticia le diera fuerzas para seguir. El leopardo, escapó, dijo al fin. No quiso arriesgarse. Sabía que no peleaba solo, peleaba por ellos. Leona lo miró con una mezcla de admiración, dolor y amor tan profundo que no encontraba palabras. Gracias, logró decir. Por no rendirte. Quito bajó el hocico y tocó suavemente la mejilla de Leona. Nunca me rendiré por ellos. Ni por ti. En ese momento, los cachorros despertaron. Al oler a su padre, comenzaron a emitir pequeños gemidos de alegría. Incluso el más pequeño se movió, buscando su olor. Nia los observó desde lejos, una sonrisa silenciosa en su mirada. Ahora sí, dijo en voz baja. Ahora son una familia de verdad. Y mientras el sol se alzaba en el cielo, bañando la sabana en oro, Quito se tendió pero Leona no se permitía celebrar. Cada caricia, cada lamida, cada ronroneo que le daba a Kipanga venía envuelto en un susurro interno, merezco esto, después de haberlos dejado solos una tarde, mientras los cachorros dormían tras una jornada de juegos, Nia se acercó a Leona, que vigilaba desde la sombra de una roca. Sigues mirándolos como si fueran un sueño que pronto se desvanecerá, dijo la anciana, sentándose a su lado. Leona no respondió de inmediato. Solo observó a Quito, que descansaba con una pata sobre la herida del flanco, los ojos entrecerrados, pero alerta. Siempre alerta. No es que no me crea digna, murmuró al fin. Es que, cada vez que los veo fuertes,
recuerdo lo débiles que estaban cuando me fui. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera regresado a tiempo? Nia suspiró, como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces antes. El pasado no se borra, Leona. Pero tampoco define el futuro. Mira a Kipanga. ¿Crees que él recuerda el frío de aquella noche? No. Él solo sabe que ahora, cuando cae, tú estás ahí para levantarlo. Leona tragó saliva. Las palabras de Nia eran suaves, pero le dolían como espinas. Pero, ¿y si vuelvo a fallar? Entonces, dijo Nia con firmeza, volverás a intentarlo. Eso es todo lo que el amor pide, que sigas intentando. En ese momento, Kipanga se despertó y, al no ver a su madre cerca, emitió un pequeño quejido. Leona se acercó de inmediato, y al instante, el cachorro se calmó, como si su simple presencia fuera suficiente. Él no te pide perfección, susurró Nia. Te pide presencia. Y tú, ya estás aquí. Leona apoyó el hocico sobre la cabecita de Kipanga y cerró los ojos. Esta vez, no para huir. Para sentir. Para permitirse creer que, tal vez, el perdón no venía de los demás, sino de uno mismo. Pero entonces, un sonido distante rompió la paz. Un rugido. No era de Quito. Era más profundo. Más amenazante. Ambas leonas alzaron la cabeza. Quito se puso de pie de un salto, los músculos tensos, los ojos fijos en el horizonte. Es Macara, dijo Nia, con voz grave. Leona sintió un escalofrío. Macara. El león líder de la manada. El que había desplazado a Quito hace meses. El que no toleraba machos rivales, ni crías que no consideraba suyas. ¿Qué hace aquí?, susurró Leona, el miedo regresando como una sombra familiar. Quito se colocó frente a los cachorros, su postura firme, su mirada inquebrantable. Sabe que están aquí, dijo. Y sabe que no son suyos. Leona sintió que el mundo se le desmoronaba otra vez. Habían sobrevivido a la hiena, al leopardo, al abandono, y ahora, la manada los rechazaría. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz temblando. Quito la miró. Y en sus ojos no había miedo. Había decisión. Lo que siempre hemos hecho, dijo. Protegerlos. Juntos. Y mientras el rugido de Macara se acercaba, más fuerte, más cercano, Leona comprendió algo. Esta vez, no huiría. Corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Pero no dio un paso atrás. Apoyó su flanco contra el de Quito, y en ese contacto silencioso sellaron una promesa hasta el final. Los cachorros, al sentir la tensión en el aire, se agruparon junto a Nia, que los cubrió con su cuerpo, los ojos entrecerrados, lista para cualquier cosa. Macara apareció. Era enorme. Su pelaje oscuro reflejaba el sol como si estuviera forjado en bronce. Sus garras, largas y afiladas, marcaban la tierra a cada paso. Detrás de él, dos leonas de la manada lo seguían, observando con curiosidad y cierto temor. Se detuvo a pocos metros. Su mirada recorrió a los cachorros, luego a Quito, y finalmente se posó en Leona. Así que es verdad, dijo, su voz grave como trueno lejano. El desterrado ha vuelto, y trae crías que no le pertenecen. Quito no bajó la mirada. Me pertenecen porque los protejo. Y porque su madre los ama. Macara soltó una risa seca. El amor no alimenta. El amor no defiende el territorio. El amor no garantiza la supervivencia. Yo sí lo hago. Y por eso, estas crías, son un riesgo. Leona sintió que la sangre se le helaba. Son mis hijos. Exclamó, con una voz que sorprendió hasta a ella misma. Nacieron de mi vientre. Y nadie los tocará. Macara la miró con desprecio. Una madre que abandona a sus crías no merece ese nombre. La sabana no perdona la debilidad. Y tú, fuiste débil. Leona bajó la cabeza un instante. Las palabras la atravesaron como cuchillas. Pero entonces, Kipanga emitió un pequeño gemido, como si supiera que hablaban de él. Y algo en Leona se encendió. Sí, dijo, levantando la mirada, los ojos.
brillando con una determinación nueva. Fui débil. Tuve miedo. Pero volví. Y eso es más fuerte que tu fuerza. Un silencio cayó sobre la sabana. Hasta el viento pareció detenerse. Makara entrecerró los ojos. ¿Crees que unas palabras bastan para desafiar el orden? No desafío el orden, respondió Quito, con calma. Solo protejo lo que es nuestro. Y si tienes que pelear, pelea conmigo. Pero no toques a los inocentes. Makara gruñó, los músculos tensos, listo para atacar. Pero entonces, Nia se levantó lentamente y se colocó entre ellos. Escucha, Makara, dijo, su voz suave pero firme como raíz antigua. Estos cachorros no son una amenaza. Son el futuro. Y si los rechazas, no estás defendiendo la manada, estás rompiéndola. Makara la miró con sorpresa. Nia era la única a la que respetaba, la única cuya palabra pesaba más que sus propias garras. ¿Tú también los defiendes?, preguntó. Los defiendo porque vi lo que hiciste tú cuando eras cachorro, dijo Nia. Huiste de una hiena. Te escondiste bajo una roca. Y una leona que no era tu madre te protegió. ¿No recuerdas? Makara guardó silencio. Sus ojos se nublaron, como si el pasado lo hubiera alcanzado. Eso fue hace mucho tiempo, el tiempo no borra las deudas del alma, respondió Nia. Solo las transforma en elecciones. Hubo un largo momento de tensión. Las leonas tras Makara intercambiaron miradas. Los cachorros se acurrucaron más. Quito no se movió. Leona contuvo el aliento. Y entonces, Makara dio un paso atrás. No los acepto, dijo. Pero tampoco los destruiré. Por ahora. Que demuestren su valor. Si sobreviven, tendrán su lugar. Y sin otra palabra, giró y se alejó, seguido por sus leonas. El alivio fue tan fuerte que Leona sintió las patas temblar. Pero Quito no se relajó. Esto no ha terminado, susurró. Solo ha comenzado. Leona lo miró, y en sus ojos ya no había miedo. Había propósito. Entonces los prepararemos, dijo. Para que sean fuertes. Para que sean dignos. No por Makara, sino por ellos mismos. Y mientras el sol caía, pintando el cielo de fuego, los 6 cachorros jugaron sin saber que su existencia era un milagro, y que su familia, hecha de amor roto y reconstruido, era la prueba de que lo impensable. La manada no hablaba abiertamente de los cachorros, pero las miradas decían todo. Algunas leonas los observaban con curiosidad, otras con recelo. Los jóvenes machos los evitaban, como si su presencia fuera una mancha en el orden natural. Solo Nia los trataba con la misma ternura de siempre, y Quito. Quito se había convertido en su sombra. Pero Leona notaba algo más. Algo en los ojos de su propia manada. Era como si la aceptaran, pero no a ellos. Una tarde, mientras los cachorros jugaban entre las rocas del pozo, una de las leonas jóvenes, Sola, la hija de Makara, se acercó a Leona con paso firme. Dicen que tu león no es de aquí, dijo, sin preámbulos. Que fue expulsado. Que no tiene derecho a criar crías en este territorio. Leona no se inmutó. Ya no temblaba ante las palabras. Quito no busca territorio, respondió. Solo busca proteger a sus hijos. Sus hijos, repitió Sola con una sonrisa fría. O los tuyos porque tú, ya perdiste el derecho cuando los dejaste solos. Leona sintió el puñal, pero esta vez no se hundió. Solo lo sostuvo. Sí, dijo, mirando a Sola sin odio. Cometí un error. Pero volví. Y cada día, lucho por ganarme de nuevo su confianza. ¿Tú harías lo mismo? Sola bajó la mirada, incómoda. No tenía respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito agudo cortó el aire. ¡Mamá! Era Kipanga. Uno de los cachorros mayores de la manada lo había empujado contra una roca, y el pequeño yacía en el suelo, sangrando del hocico, los ojos llenos de lágrimas que no entendía. Leona corrió. Kipanga. Gritó, arrodillándose junto a él, lamiéndole la herida con desesperación.
Quito apareció en segundos, los ojos encendidos, los músculos tensos. El cachorro agresor retrocedió, asustado. Fue su culpa, dijo, señalando a Kipanga. Siempre está donde no debe. Basta. Rugió Quito, y su voz hizo temblar hasta las hojas. Nadie toca a mis hijos. La tensión estalló. De pronto, varios cachorros de la manada se agruparon, gruñendo, empujándose. Las leonas adultas intervinieron, pero no para separarlos. Solo para observar. Como si esperaran ver quién era más fuerte. Quién merecía quedarse. Nia llegó en medio del caos y se colocó frente a Kipanga, protegiéndolo con su cuerpo. Esto no es caza. Gritó. Son cachorros. Desde cuando luchamos entre nosotros como hienas el silencio regresó, incómodo. Leona abrazó a Kipanga con su cuerpo, sintiendo su pequeño corazón latir con miedo. Lo siento, susurró el pequeño, entre sollozos. Solo quería jugar. Leona lo apretó más fuerte. No tienes que disculparte por existir, le dijo, con la voz quebrada. Nunca. Quito se acercó y se tendió a su lado, rodeándolos a ambos con su presencia. No podemos quedarnos aquí, murmuró. No mientras nos vean como intrusos. ¿Y si nos vamos?, preguntó Leona, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si buscamos un lugar solo para nosotros? La sabana no perdona a los solitarios, respondió Quito. Sin manada, sin protección, no durarán mucho. Nia los miró con tristeza. El verdadero peligro no está afuera, dijo. Está dentro. En el rechazo. En el miedo al diferente. Y eso no se vence con garras. Se vence con tiempo. Con paciencia. Con amor constante. Pero mientras hablaba, Leona vio algo en los ojos de su hijo. No era solo dolor. Era vergüenza. Y eso, le partió el alma más que cualquier herida. Porque entendió que el verdadero enemigo no era Makara, ni Sola, ni siquiera él. Leopardo. Era el sentimiento de no pertenecer. Y si no lo detenía, sus cachorros crecerían creyendo que no merecían estar aquí. Justo como ella lo había creído. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. No huir. No luchar. Sino quedarse, y demostrar, cada día, que el amor, aunque llegue tarde, salto, el corazón martilleándole el pecho. A su lado, Quito ya estaba de pie, los músculos tensos, los ojos fijos en la oscuridad más allá del círculo de rocas donde dormían los cachorros. ¿La oyes?, susurró Leona. Sí, respondió Quito, sin moverse. Está cerca. No era una hiena solitaria. No era un leopardo. Era algo más sigiloso. Más calculador. Una sombra que se deslizaba entre las hierbas altas, con pasos demasiado suaves para ser natural. Es Makara, dijo Leona, con la voz temblando. Viene por ellos. Quito negó lentamente. No. Makara no se esconde. Él avisa. Esto es otra cosa. Y entonces, el viento trajo un olor. Ácido. Familiar. Chacales, murmuró Quito, los ojos entrecerrados. Una manada. Han estado acechando desde que los cachorros crecieron. Leona miró a sus hijos. Dormían, ajenos al peligro, acurrucados en el hueco entre las raíces, sus pechos subiendo y bajando al ritmo del sueño. Kipanga, el más pequeño, se movió en sueños y murmuró algo que solo una madre podría entender. Mamá, el sonido la atravesó. No dejaré que los toquen, dijo, con una calma que sorprendió hasta a Quito. Él la miró. En sus ojos ya no había la leona temblorosa que huyó. Había fuego. Determinación. Madre. No pelearemos contra todos, dijo Quito. Son demasiados. Pero podemos hacerlos retroceder, si actuamos juntos. Se acercó a los cachorros y, con infinita delicadeza, los empujó hacia el centro del círculo de rocas. Luego, junto a Leona, formaron una barrera viva dos cuerpos, un solo propósito.
Los chacales aparecieron uno a uno, ojos amarillos brillando en la oscuridad, hocicos húmedos oliendo el aire. Eran 7. Hambrientos. Codiciosos. Sabían que los cachorros eran una presa fácil. Frágil. Valiosa. El líder, un macho grande con una cicatriz en la oreja, dio un paso al frente y soltó una risa aguda, desgarradora. Bonita familia, escupió. El león caído y la madre que huyó. Creen que pueden proteger lo que ni siquiera merecen. Leona no respondió con palabras. Solo emitió un gruñido bajo, profundo, que salió de lo más hondo de su ser. Un sonido que no era miedo. Era advertencia. Quito se colocó frente al líder, su postura firme, su mirada inquebrantable. Este no es vuestro territorio, dijo. Y ellos, no son vuestra comida. El chacal rió de nuevo. La sabana no tiene dueños. Solo tiene hambre. Y esta noche, la saciaremos. Dio una señal con la cabeza. Los otros avanzaron, formando un círculo. Leona sintió el pánico subir. Pero entonces, Kipanga se despertó. Al ver las sombras, emitió un gemido de miedo, y corrió hacia su madre. Ese acto, simple e instintivo, fue la chispa. «Detente», gritó Leona, colocándose entre su hijo y los depredadores. «Si tocas a uno, te arrancaré el corazón con mis propias garras». El chacal líder se detuvo. No por miedo a su amenaza, sino por la intensidad en su mirada. Porque en ese momento, Leona no era una leona. Era una fuerza de la naturaleza. Quito aprovechó el instante de duda. Con un rugido ensordecedor, cargó contra el flanco del círculo, rompiendo su formación. Los chacales, sorprendidos, retrocedieron. «¡Corred!», gritó el líder. «No vale la pena». Y como sombras al viento, desaparecieron en la oscuridad. El silencio regresó. Pero esta vez, no era frágil. Era fuerte. Leona se acercó a Kipanga y lo abrazó con todo su cuerpo, temblando, no de miedo, sino de alivio. «Estás a salvo», susurró. «Siempre estarás a salvo». Quito se tendió junto a ellos, herido por la tensión, pero entero en el alma. «Lo hiciste», dijo, mirándola con admiración. «Nunca dudaste». Leona apoyó la frente contra la de él. Porque esta vez, no estaba sola. Y en la distancia, entre las sombras que aún no se disipaban, una figura observaba. No era enemiga. Era sola. Y en sus ojos, ya no había desprecio. Había respeto. Porque había visto lo que muchos no entienden: su madre. Y Leona. Leona ya no dormía del todo. Cada crujido, cada susurro del viento la despertaba. Pero no era el miedo lo que la mantenía alerta. Era la promesa. Una mañana, mientras Quito vigilaba desde la cima de una colina cercana, Leona se acercó al borde del pozo donde Nia descansaba al sol. La anciana abrió un ojo, como si ya esperara su visita. «¿Tienes algo en el alma?», dijo Nia, sin mirarla. «Algo que no has dicho». Leona se sentó a su lado, las patas delanteras cruzadas, la mirada perdida en el horizonte. «Quiero ir a verlo», susurró. Amacara ella asintió. No para pedir. Ni para desafiar. Solo, para hablar. Como madre. Como leona. Nia guardó silencio un largo rato. Luego suspiró, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer día. «Él no te escuchará», dijo. «Macara no entiende el lenguaje del corazón. Solo el del poder». «Entonces le mostraré que el poder no siempre viene con garras», respondió Leona, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «A veces viene con la cabeza gacha, y el corazón abierto». Nia la miró por fin. En sus ojos viejos había una chispa de orgullo. «Ve», dijo. «Pero no vaya sola». Leona sabía a quién se refería. Cuando llegó a la ladera donde Quito descansaba, él ya la esperaba. No hizo preguntas. Solo se levantó y caminó a su lado, hombro con hombro, sin decir una palabra. No hacía falta. Juntos,
cruzaron la sabana hasta el corazón del territorio de Makara. Las leonas se apartaban al verlos, algunas con curiosidad, otras con tensión. Sola los observó desde lejos, sin acercarse, pero sin gruñir. Y allí, bajo la sombra de la roca del trono, estaba él. Makara alzó la cabeza al verlos. No se movió. Solo los miró con esos ojos que parecían tallados en piedra. ¿Has venido a suplicar?, preguntó, con voz ronca. Leona se detuvo a unos metros. Quito se quedó atrás, respetando su espacio. Ella dio un paso más. Luego otro. Hasta que estuvo frente a él. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. No en señal de sumisión, sino de humildad. No vengo a pedir que los aceptes, dijo, con voz clara, firme. Vengo a decirte que los protegeré. Siempre. Aunque me cueste la vida. Y si eso significa desafiar tu ley, que así sea. Pero no los tocarás. Porque antes que tu territorio, antes que tu manada, ellos son mi alma. Makara la miró en silencio. Nadie se movía. Ni siquiera el viento. El amor no es fuerza, dijo al fin. El amor es debilidad. Y la debilidad no sobrevive aquí. Entonces explícame esto, respondió Leona, levantándose lentamente, si el amor es debilidad, ¿por qué aún estoy en pie? ¿Por qué mis cachorros crecen fuertes? ¿Por qué Quito, desterrado, volvió solo para cuidarlos? Porque Nia, anciana, los alimentó como si fueran suyos. Makara no respondió. El verdadero poder, continuó Leona, con los ojos brillando, no es el que impone el miedo. Es el que protege sin esperar nada a cambio. Y eso lo tienen ellos. No tú. Hubo un silencio tan profundo que se oía el latido de los corazones. Entonces, Makara bajó la mirada. Solo un instante. Pero fue suficiente. Ve, dijo. Y llévatelos lejos de mi vista. Mientras no desafíen mi autoridad, los dejaré vivir. No era aceptación. No era perdón. Pero era un comienzo. Leona asintió, y sin decir más, se dio la vuelta. Quito la esperaba. Sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Lo hiciste, murmuró. No yo, respondió ella, mirando al horizonte. Lo hicimos. Y mientras regresaban al pozo, una de las leonas jóvenes, sola, lo siguió con la mirada. Luego, lentamente, se acercó al lugar donde los cachorros jugaban solos. Kipanga la vio. Se detuvo. La miró con ojos grandes, temerosos. Sola no se acercó más. Solo se sentó a unos metros, bajo la sombra de un árbol, y los observó. Sin burla. Sin hostilidad. Solo, observando. Y en ese gesto silencioso, algo nuevo nacía en la manada. No era paz. Era curiosidad. Ya no eran los frágiles bultitos que temblaban en la hondonada. Ahora corrían, tropezaban, caían y volvían a levantarse. Y cada vez que uno lo miraba, no a Leona, sino a él, con esos ojos brillantes preguntando, ¿estoy bien?, algo en su pecho se hinchaba de una ternura que jamás imaginó posible. Porque Quito no había cambiado su papel. Lo había ampliado. Ya no era solo el guardián. Era el maestro. El que enseñaba a camuflarse entre las hierbas. El que gruñía suavemente cuando uno se alejaba demasiado. El que, cada noche, se acostaba en el mismo lugar, formando un círculo con su cuerpo para que los 6 durmieran en el centro, como si fueran estrellas protegidas por una constelación viva. Leona lo observaba desde lejos, con el corazón en la garganta. No por miedo. Por admiración. Todavía me sorprende, le dijo una tarde, acercándose y tendiéndose a su lado. Cómo los amas. Cómo los conoces. A cada uno. Sus miedos. Sus travesuras. Hasta sus silencios. Quito no abrió los ojos. Solo movió la cola, rozando suavemente la pata de Leona. No es amor lo que siento, dijo. Es pertenencia. Ellos son míos. No porque los engendré, sino porque elegí quedarme.
Leona tragó saliva. Las palabras le quemaban los ojos. Yo, no sabía que un padre podía hacer esto. Pensaba que el instinto era solo de las madres. El instinto no tiene género, respondió Quito, al fin mirándola. Tiene corazón. Y el corazón no pregunta si eres macho o hembra. Solo pregunta, ¿estás dispuesto a sacrificar todo por ellos en ese momento? Kipanga corrió hacia ellos, cubierto de barro, con una hoja en la boca como si fuera una presa. ¡Miren!, gritó, dejando caer la hoja frente a Quito. ¿Qué hace? Quito lo miró, y en sus ojos no había burla. Había orgullo. Bien hecho, pequeño guerrero, dijo, lamiéndole la frente. Pero la verdadera caza no es con hojas. Es con paciencia. ¿Quieres que te enseñe? Kipanga sintió con entusiasmo, y Quito se levantó, guiándolo con suaves empujones del hocico hacia la hierba alta. Leona los observó irse, padre e hijo, siluetas doradas contra el sol. ¿Sabes?, dijo Nia, apareciendo a su lado. Antes, los leones machos ni siquiera miraban a las crías que no podían defenderse. Pero Quito, él redefinió lo que significa ser padre. No lo hizo por fama, susurró Leona. Lo hizo por amor. Y por eso, dijo Nia, su legado no será su fuerza, será su ternura. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Sola se acercó al arroyo. No habló. Solo se sentó a poca distancia, observando cómo Quito enseñaba a otro de los cachorros a beber sin mojarse demasiado. Un largo rato después, sin mirar a Leona, dijo, mi padre nunca hizo eso conmigo. Leona no respondió de inmediato. Solo la miró, y en esa mirada no había victoria. Había compasión. Entonces, quizás, dijo al fin, tú puedas hacerlo diferente con los tuyos. Sola bajó la cabeza. Y por primera vez, no hubo arrogancia en su postura. Solo una pregunta silenciosa, ¿es posible cambiar lo que se nos enseñó? Y en el viento que soplaba suave entre las acacias, la respuesta estaba escrita en cada latido de los 6 cachorros que jugaban sin miedo, rodeados no por una, sino por 2 figuras que los amaban más allá del instinto, más allá de la se tendió en él mismo lugar donde había yacido aquella noche. Cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió vergüenza. Ya no huyo de ti, dijo en voz baja, como si le hablara a su propio pasado. Una sombra se acercó. Suave. Conocida. Quito se sentó a su lado, sin decir nada. Solo estuvo allí, como siempre. ¿Por qué volviste?, preguntó él al fin. Para despedirme, respondió Leona. De la leona que creía que no merecía amar. Quito la miró. En sus ojos ya no había lástima. Había respeto. Esa leona ya no existe, dijo. La que está aquí, es la que regresó. La que luchó. La que se arrodilló ante Makara no por miedo, sino por amor. Esa, es la verdadera leona. Ella tragó saliva. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. Ya no eran de dolor. Eran de liberación. Pero, ¿y si el miedo vuelve?, susurró. ¿Y si un día, frente a un nuevo peligro, vuelvo a dudar? Quito apoyó su frente contra la de ella, como en los viejos tiempos, cuando el mundo era más simple, y más cruel. Entonces, dijo, yo estaré ahí para recordarte quién eres. Igual que tú estás ahí para recordarme que el amor no se mide en rugidos, sino en presencia. En ese momento, un leve piído los interrumpió. Kipanga apareció entre las hierbas, medio dormido, buscando a su madre. Al verlos, se acercó con torpeza y se acurrucó entre ambos, como si supiera que allí estaba el centro del mundo. Leona lo abrazó con suavidad. Antes, dijo, creía que ser madre significaba no tener miedo. Ahora entiendo que ser madre, es sentir el miedo más profundo, y amar de todas formas. Quito ronroneó, un sonido bajo y cálido que vibró en el pecho de Leona. Y ser padre, añadió, es saber que tu mayor fuerza no está en tus garras, sino en tu capacidad de esperar. De perdonar. De volver, una y otra vez. El viento trajo un rumor lejano. La manada se movía. Makara había llamado a reunión. Algo cambiaba en el aire. Algo grande.
pero Leona ya no temblaba. Vamos, dijo, levantándose y empujando suavemente a Kipanga. Es hora de regresar. Caminaron juntos bajo la luna, los 3 al principio, luego los 6 cuando los otros cachorros salieron corriendo a recibirlos. Y al llegar al pozo, encontraron a Sola esperándolos. No con hostilidad. Con una rama en la boca, partida en 6 trozos. Para practicar, dijo, dejándola caer. La caza, empieza con lo que puedes compartir. Leona la miró, y en ese gesto vio el reflejo de su propio cambio. Porque si hasta Sola, la hija del orgullo, la voz del rechazo, podía aprender a dar, entonces nada era imposible. Y en el corazón de Leona, por primera vez en toda su vida, no había grietas. Kipanga, el de la estrellita en el pecho, ahora la llevaba como una marca de honor. Ya no tropezaba. Era el primero en escalar las rocas bajas, el primero en enfrentar al viento, el primero en mirar a los ojos de Makara sin bajar la cabeza. Y no estaba solo. Los demás también florecían. Uno tenía la paciencia de Quito. Otro, la mirada vigilante de Leona. Otro, la curiosidad de Nya. Eran distintos, sí, pero unidos por algo más fuerte que la sangre, por el amor que los había salvado cuando el mundo los dio por perdidos. Una tarde, mientras el sol se derramaba en oro sobre el pozo viejo, Makara descendió de la colina. Solo. Sin su séquito. Sin rugidos. Se detuvo al borde del claro y observó. Los cachorros jugaban en círculo, imitando las posturas de caza que Quito les enseñaba. Leona los vigilaba desde la sombra, pero ya no con ansiedad. Con orgullo. Quito, a su lado, no parecía un desterrado. Parecía un pilar. Makara se acercó. Nadie se movió. Nadie gruñó. Solo el viento, que parecía contener el aliento. Han crecido, dijo al fin, su voz más suave de lo que nadie recordaba. Leona se levantó, pero no con defensa. Con dignidad. Sí, dijo. Y no solo en cuerpo. Makara miró a Kipanga, que lo observaba sin miedo. Ese pequeño, tiene fuego, murmuró. Como su madre. Había algo en su tono. No era admiración. No del todo. Era reconocimiento. Como si, por primera vez, viera no una amenaza, sino un reflejo. ¿Vienes a desafiarlos?, preguntó Quito, sin agresividad, pero sin temor. Makara negó lentamente. Vengo a ver si son dignos, de la manada. Un silencio se extendió. Denso. Cargado. Entonces, Sola apareció entre las hierbas. Se acercó a su padre y, sin mirar a Leona, dijo, ya lo son. Makara la miró. En los ojos de su hija ya no había duda. Había certeza. El territorio no se defiende solo con fuerza, dijo Sola. Se defiende con unidad. Y ellos, nos han enseñado eso. Makara bajó la cabeza un instante. Luego alzó la mirada hacia Leona y Quito. Mañana, al alba, dijo, los cachorros serán presentados ante la manada. Si pasan la prueba del río, tendrán su lugar. No como extraños. Como miembros. Leona sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era una victoria. Era una oportunidad. Y era todo lo que necesitaba. Aceptamos, dijo, con la voz firme. Cuando Makara se fue, Quito se acercó a ella. La prueba del río, es difícil. Incluso para cachorros fuertes. Lo sé, respondió Leona. Pero no están solos. Y esta vez, no los dejaremos atrás. Esa noche, mientras los cachorros dormían, Leona los olió uno por uno, memorizando sus latidos, sus sueños, sus pequeñas imperfecciones. Kipanga se removió y murmuró, mañana seré valiente, mamá. Ya lo eres, pequeño, susurró ella, lamiéndole la frente. Siempre lo has sido. Y en la oscuridad, Quito se tendió junto a ellos, formando el círculo una vez más. Porque el verdadero hogar no era un territorio. Era el lugar donde, sin importar cuántas veces caigas, Sia, sentada en una roca baja,
los ojos velados pero llenos de esperanza. Y allí, frente a todos, estaban los